Cuando enciendes tu corazón, encuentras tu latido, descubres tu ritmo, te conectas con la temperatura propia, con tus talentos, con tus dones, con tu magnificencia. Te enamoras de tu poder personal y cuando eso sucede transformas desde adentro hacia afuera. Eres una fuente de inspiración hacia el mundo y descubres que estamos todos interconectados. Yo soy Cintia Sack y te invito a escuchar estos episodios, este podcast. Enciende tu corazón, enamórate de tu poder personal. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio maravilloso de Enciende tu corazón con un tema que es fundamental, que tiene que ver con las infancias, pero que no está relacionado directamente con que si tengo o no tengo niños cerca, está relacionado con mi mundo interior, el rescate de mi niño interior, de mi niña interior, y el lugar que nosotros ocupamos como adultos en este mundo, que sentimos caótico, que sentimos desmembrado, que nos tiene totalmente, de una manera u otra, asombrados de la velocidad, del caos y a la vez del orden que vive ahí. Mi invitada en este episodio es una capa número 1, es una experta en crianza consciente y además es neuroeducadora, y le voy a dar la bienvenida a Camila Gaviria, que es una experta en estos temas y que además tiene una manera de acercarse a la crianza, a la infancia, totalmente revolucionaria, pienso yo, en muchas cosas, rompiendo tantos mitos, rompiendo tantas barreras, rompiendo tantos acuerdos ancestrales que traemos de cómo relacionarnos con los niños y con nuestro propio niño. Camila Gaviria, bienvenida a Enciende tu corazón. Cintia, mil gracias por esta invitación tan especial, qué rico verte hoy, escucharte, y bueno, es un espacio maravilloso donde podemos complementarnos mucho. Tú sabes que admiro también mucho tu trabajo, todo lo que hace tu equipo, toda esta transformación social que hacemos desde el ser, desde la conexión, y creo que nos une algo muy importante y es acompañar a las familias desde esa conciencia, desde realmente conectarnos con lo que somos, con lo que fuimos, con lo que vivimos, con lo que vibramos, y bueno, qué rico este espacio para poder aprender de todo esto. ¿Qué es la crianza consciente? ¿Hay algo en especial que explique eso o es una teoría, es un nuevo sistema? ¿Qué es crianza consciente? Bueno, este término como tal, digamos que viene hace muchos años tomando bastante fuerza, porque determina un acompañamiento donde el adulto deja de vivir en automático. Es decir, dejamos de estarle respondiendo al niño porque sí, porque yo digo, porque yo mando, porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá, y empezamos a ser conscientes realmente de esa relación entre los dos, de construir realmente vínculos y de fortalecer esa relación. Entonces vamos a encontrar, digamos, términos como disciplina positiva, crianza respetuosa, crianza consciente, digamos que es como una tendencia ahorita que se ha puesto, digamos, con bastante fuerza, la importancia de darle voz a los niños. Y es que varios autores a través de los años han venido fortaleciendo y queriendo generar unos movimientos importantes que se han venido logrando. Y en ese sentido, entonces vemos un Carlos González que escribe hace muchos años reafirmando la importancia de ser conscientes en el proceso de gestación y de acompañamiento con los niños. Encontramos una Laura Goodman que defiende a cabalidad los primeros años de vida. Vamos viendo también cómo evolucionando con la neurociencia. Digamos que Jesús Guillén es uno de los autores que refuerza muchísimo cómo la neurociencia hoy le pone evidencia científica a la relación con los niños. Y van haciendo diferentes terminologías. A mí me gusta una que yo utilizo mucho, que es neurocrianza, y es como a través de esa evidencia científica acompañamos a los padres en ese proceso de crianza. Entonces, el objetivo, digamos, que es ser más conscientes en la crianza, que esa conciencia es darnos cuenta
de lo que realmente nos dice el niño a través de su comportamiento, acompañarlos a gestionar esas emociones y encontrar también un lugar como adulto, porque muchas veces vemos que, ay, es que esas familias que crianza consciente, que crianza positiva, que dejan a los niños hacer lo que quieran, y aquí los llamamos a un centro y les explicamos que realmente buscamos una transformación social donde nos damos cuenta de esa construcción que estamos generando con el otro. Todo suena precioso y puedo levantar la mano a cada uno de los que dices, pero a la vez hay toda una estructura social, cultural muy densa de valores, de mandatos culturales, de mandatos educativos, de lo que debe ser, de cómo es, y ahí, ¿cómo entramos? Porque la idea de este podcast y los puntos dorados de Enciende tu Corazón es, me encanta escuchar a Camila Gaviria, estoy de acuerdo con todo esto, pero no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas que yo arrastro, tanta mochila que yo tengo. ¿Por dónde empezamos el trabajo con el adulto para poder entrar en esta otra frecuencia, una manera nueva de la comunicación, consciente, esa presencia? ¿Por dónde empiezo? Bueno, aquí hay un punto muy importante, esos puntos dorados que tú manejas, y es, primero, querer esa transformación, ¿cierto? Es decir, querer realmente conectarnos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 hijos, yo soy mamá, y también he pasado por el tiempo de pandemia, también he pasado por tiempo de educación virtual, también he pasado por tiempos sin educación, y sé que es difícil, o sea, yo sé que es difícil, sé que uno se cansa, digamos que vivo esa experiencia también desde el ámbito personal. Entonces, primero es realmente yo definir que sí quiero construir una relación duradera, y que esa relación duradera no sea solamente de ese líder que motiva, que es capaz de transformar, de hacer que el otro pueda llegar a movilizarme como adulto, ¿cierto? Sino que también es ese líder que me aprecia, que me respeta, que me valora, que me hace sentir seguro, que hay una confianza entre nosotros. Yo hago mucho este ejercicio, Cintia, y es reflexionar sobre la infancia que tuvimos, reflexionar sobre cómo fue ese vínculo que construimos con esos adultos que nos criaron, cuáles fueron las señales de afecto que nos dieron, cómo nos miraban a los ojos, o si no lo hacían, por qué no lo hacían, qué posición tenía yo desde ese vínculo familiar. Si yo era la última, en mi caso, yo era la última de 3 mujeres, qué rol desempeñaba yo en ese momento en la familia. Entonces, cuando yo empiezo a identificar cómo fue mi infancia, qué de eso quiero replicar, qué de eso no quiero replicar, empiezo a darme cuenta, y ahí hablamos de la conciencia, empiezo a darme cuenta de cuáles son esos aspectos que me gustarían a mí imprimir en mi familia. Poco pensamos eso, Cintia, poco pensamos en cuáles son los valores que queremos trabajar en el hogar, poco pensamos en ese manual de convivencia que queremos construir todos. Entonces, generalmente es: mi hijo no me hace caso, no me escucha, no sigue instrucciones. Pero venga, antes de ir por allá, hablemos cómo es la relación. El niño se siente seguro, llora con frecuencia, está irritable, tú estás contento en tu trabajo, disfrutas lo que haces. Entonces pasamos de dejar de ver el comportamiento como una consecuencia del día a día y empezarlo a ver como un llamado donde el niño dice: necesito ayuda, pero no soy capaz de decirlo. Entonces empezamos primero analizando nuestra infancia. Si uno quiere profundizar un poco más, puede buscar un profesional para hacerlo. Si somos capaces de hacerlos como adultos solos, sin un trabajo en familia con la pareja, o como la dinámica de coparentalidad que tengan, se puede hacer también. Y digamos, hacer esa identificación primero. Segundo, saber qué es lo que queremos como familia, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos reales y la meta que tenemos con nuestros hijos? Yo quiero que sean felices, pero ser felices también es equivocarse. Ser felices también es que se tengan que volver a levantar. Ser felices también es que se tropiecen y puedan enfrentar la resiliencia. Entonces yo tengo primero que saber qué es lo que busco.
Y tercero, escuchar esos intereses del niño, porque yo necesito saber qué me está diciendo ese niño, con su comportamiento, con sus actitudes, con lo que no dice también. Entonces, bueno, es un trabajo bastante profundo, pero bien interesante, que se puede empezar. Todo esto, Cintia, yo lo consolido en un diario de las emociones, lo llamo yo, y es un librito donde uno pueda escribir, entonces, cómo es ese manual, qué es lo que yo quiero que pase en mi familia. Si aquí nos están escuchando familias que apenas están en gestación y están empezando, es un momento maravilloso para empezar a escribir con tu pareja, la dinámica familiar que tengas, cuáles son esos objetivos en cada una de las etapas. Si ya los niños tienen 7, 8 años, es un momento perfecto. Si tienen 15, 16, es un momento perfecto. Si son educadores, es un momento perfecto. Entonces, siempre va a ser posible criar con conciencia y de esa manera ya vamos a poder acompañar a nuestros hijos y nuestros adultos en caso tal de que seamos docentes para guiarlos por ese camino. Wow, es súper interesante escucharte y otra vez pensando en él, porque es todo un proceso muy profundo el que nos estás contando y hay tanta resistencia también, porque, ojo, no todo el mundo está listo, tiene ganas de meterse ahí en ese túnel de cómo fue mi infancia, las cosas que están pendientes, lo que no se dijo, las mentiras, los secretos de familia, las rencillas domésticas, las cosas entre líneas, los códigos de comportamiento. Es muy complejo y suena otra vez. Y te digo, admiro mucho este trabajo y yo creo que extrapolándolo de las familias es un trabajo, y esto es para toda la audiencia que me está escuchando, que es enciende tu corazón. Y no vamos a podernos avanzar si no volvemos ahí sin la queja, sin el rencor y sin la culpa y sin el señalar al otro, vos me hiciste, no me hiciste, me miraste, no me... En ese camino, ese territorio desde donde venimos, para poder, como dice Camila Gaviria, plantearnos, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuál es el código que queremos con nosotros? Ante todo. Hay una cosa que he observado mucho con los niños, y es una gran necesidad de hablar y muy poco espacio para hacerlo. Hablar de cosas, hablar de la muerte, hablar de los miedos, hablar de las pesadillas nocturnas, de las ansiedades. Y he sentido en el momento que yo les doy a los niños un espacio seguro en donde no sienten que yo los voy a juzgar, ni a criticar, ni a dar mi opinión, empieza a aparecer, creo que, y quiero hablar contigo de esto, de la palabra, empieza a aparecer una oportunidad de sanación, de crecimiento. Y siento que uno de los trabajos grandes que hay que hacer con uno hacia la sociedad, hacia el mundo y con la familia es el empezar a hablar. Quiero saber tu opinión de esto. Sí, ese hablar y escuchar, yo creo que es una categoría bien importante porque mira, la invitación es a poner a los niños dentro de un contexto donde son escuchados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque culturalmente hemos aprendido, inclusive hay un decir o un dicho, es que el niño es como un cero a la izquierda, pues el niño no opina, no dice nada, no toma decisiones, entonces dejamos de ver al niño como un ciudadano y lo vemos como el futuro. Es que el futuro de él, ¿cierto? El futuro de los niños, no, ellos tienen un presente y ellos hacen parte hoy de un grupo, de un equipo, de una dinámica familiar, ellos pertenecen a. Entonces, cuando ese niño se siente que pertenece, es capaz de expresar sus emociones. Entonces, esos terrores nocturnos no solamente me están diciendo que es que no estoy durmiendo bien, tenemos que empezar a mirar qué es lo que sucede detrás y realmente cuáles son las condiciones de afecto que están haciendo falta, cuáles son las necesidades que no están siendo satisfechas durante el día, cómo estamos relacionando el cariño y el afecto, ¿cierto? Es decir, cómo logramos nosotros que esa dinámica, digamos, emocional se pueda construir de una manera efectiva, ¿cierto? Entonces, es decir, nosotros necesitamos darle voz a los niños
en una postura donde escuchamos lo que dicen. Y lo que tú dices, no solamente hablar por hablar, sino ser conscientes de lo que escuchamos también, ¿cierto? ¿Qué escuchamos? ¿Qué dice el niño? No dormí bien, pero ¿qué te pasa? No, no sé, y se queda ahí, pero cuando empezamos a profundizar, no, es que tengo miedo, y empiezan a nombrar las emociones, y me reí ahorita cuando mencionabas el tema de la dormida, porque anoche me pasó, o sea, mi chiquito de 3 años se despertó anoche, tuvimos un incidente con una gallina una vez aquí en la casa, y tuvo la oportunidad de ver la gallina muerta, que hablabas del tema de la muerte. Okay. Entonces eso me sirvió a mí un montón para explicarles, o sea, la gallina se metió a la casa nuestra, no la pudimos coger, era de los vecinos, se salió y un carro la atropelló. Y es un chiquito de 2 años y medio, de 3 años, muy pequeño, que cuando vivió esa situación, por ahí está llamando al hermano, cuando vivió esa situación, a él le impactó mucho, o sea, le impactó ver la sangre, le impactó ver el animalito, ya no estaba vivo, ya no se estaba moviendo, y eso dejó en él una huella. Entonces anoche me dice, mami, es que me dio miedo de la gallina. Yo, claro, tuvo una pesadilla con la gallina. Entonces otra vez le dije, vamos a ver las gallinas, vamos a escuchar las gallinas, en el colegio hay una gallina, dibujamos la gallina, es decir, empezamos a trabajar sobre ese elemento y a reconocer la muerte como una opción válida de relacionarnos. Y él a sus 3 años hoy, al entender el concepto de la muerte, dice, yo no me quiero morir. ¿Y en qué caemos los adultos? Ay, no vale la pena, eso todavía no va a pasar. Cuando yo escucho realmente lo que el niño me dice, yo que le digo, claro, yo también me voy a morir. Yo, por ejemplo, en mi posición le digo, yo sí me quiero morir. Probablemente en este momento quiero compartir más tiempo contigo, pero sé que va a llegar el momento del duelo donde nos tendremos que despedir, no sabemos si te vas a morir tú primero o me voy a morir yo, es decir, empezar a ser realistas. Qué bonito. Y yo creo que ahí hay que validar una cosa, Cintia, muy importante, y es eliminar las mentiras piadosas que hemos crecido con ellas. Entonces, por ejemplo, no, es que el abuelito se quedó dormido para siempre. Eso no es cierto, eso se llama la muerte, porque cuando nosotros hablamos de que se quedó dormido para siempre, pues yo no me quiero ir a dormir por la noche, porque qué tal que me quede dormido para siempre. Entonces empezamos a poner un lenguaje para esconder las situaciones y empezamos a decirle a los chicos, cuando los dejamos en el colegio, no, entretente con la profe que yo voy a ir al baño y ya vuelvo, y nunca vuelvo. O a decirle, no te preocupes que hoy el papá te recoge por la tarde, y no es cierto. Es decir, no empecemos desde esa infancia a inculcar y a subvalorar también su proceso de desarrollo, porque es que es importante que el niño enfrente esa resiliencia y esa frustración, porque eso lo ayuda a crecer en su corteza prefrontal, en ese racionamiento que necesita. Entonces, creo que aquí va una conversación importante en eliminemos las mentiras, hablemos con sinceridad y escuchemos lo que el otro dice, porque siempre tiene algo que decirnos, tanto con su silencio como con sus palabras. Wow, wow, wow. Me parece, la verdad no tenía pensado hablar de esto contigo, quería hablar de neurocrianza, vamos a hablar un poquito de eso también, pero este tema de la palabra, la conversación, la mentira, los temas fundamentales de los seres, como esto de la muerte, los miedos, desde el sistema YOMU, que es el sistema pues, de mindfulness en el cual yo estoy involucrada totalmente, soy la cofundadora, dirijo toda la parte de mindfulness del YOMU Institute. Inicialmente cuando yo empecé este trabajo era para trabajar con los niños, era para los niños y al muy poco tiempo todo esto fue hacia un momento. ¿Cuántas mentiras blancas me digo a mí mismo? ¿Cuántas me dijeron? ¿Cuántos los secretos de familia, que es un gran tema me parece? ¿Cuántos secretos hay que hay un rumor, no sabemos muy bien, no, eso no se habla, alguien me contó, pero creo que esto fue, pero nadie me lo dice? Todo esto nosotros lo hemos recibido también y lo damos. Y es romper un ciclo muy importante, por eso es tan fundamental este episodio, tengas o no tengas niños, porque es que hay que empezar a romper estos ciclos, el mundo es otro mundo, la realidad es totalmente nueva, lo hacemos entre todos, esto nadie nos va a venir a decir, hay un nuevo código de todo,
del trabajo, del pensamiento, de las relaciones y un nuevo código con las infancias también. Y escuchar esto, ¿no? Como, bueno, no son bobadas, algo está pasando. Y desde el sistema Yomu nosotros tenemos, y yo lo doy, es precioso, todo un ritual para preparar la almohada, por ejemplo, para que este ser que se va a dormir tenga conciencia de que va a entrar en un territorio desconocido, el de los sueños, del inconsciente, ¿no? Y que pueda preparar esa almohada, pedir lo que quiere, sentir que esto lo va a proteger, que la noche es mi amiga, el miedo a la oscuridad, el terror a no ver, que tenemos en este mundo occidental tan instalado, ¿no? Me parece que son temas fundamentales. Ahora, puntos dorados, Camila Gaviria, desde tu experiencia, cuéntanos otra vez, ¿cómo empiezo a romper estos patrones de secreto, de mentiras, si me da hasta pena decirle a mi hijo la verdad, tengo miedo de dañarlo, tengo miedo de que no lo resista? ¿Por dónde empiezo para que esta audiencia active ya desde este momento? Validando la emoción. Tú hablabas aquí sobre el miedo, ¿cierto? Claro que nos da miedo la muerte, porque culturalmente crecimos, algunos y muchos, sobre todo más en este lado occidental, crecimos donde la muerte, digamos, es algo temeroso. Yo recuerdo cuando tuve la posibilidad de liderar el programa Buen Comienzo aquí en Medellín, con un grupo de indígenas, y ellos nos contaban que la tristeza era el nacimiento y la felicidad era la muerte. Entonces, cuando empezamos a ver la vida desde los otros ojos, de las otras culturas, tenemos que ser conscientes, otra vez vuelvo con el darse cuenta, de que el miedo es normal sentirlo y que claro que yo puedo enfrentarlo. Si, hijo, a mí también me da mucho miedo la muerte, ¿qué tal si juntos nos preparamos para eso? ¿Cierto? Por ejemplo, en la noche, yo también, hijo, tengo pesadillas y a veces no puedo dormir. ¿Qué tal si juntos? Entonces, por ejemplo, al mayor, muy relacionado, y yo aquí voy a salirme un poquito del rol de profesional y quiero hablar un poquito del lado de mamá, por supuesto. Soy fiel seguidora de Yomu porque a mí me encantan las estrategias a través de la música, de los ejercicios, de los libros, y yo mi librito me lo llevo para todas partes. Vamos de viaje y me llevo mi libro, los días porque esto es un entrenamiento, o sea, no podemos esperar que el niño sea capaz de pasar la pesadilla sin haberle enseñado cómo hacerlo. Entonces recuerdo con mi hijo mayor que cuando estaba más pequeño trabajamos el tema de las pesadillas. Entonces, ¿qué pasa? Porque me despertaba siempre. Yo digo, yo también necesito descansar. ¿Qué tal si juntos creamos una estrategia donde tú coges esos pensamientos que no te gustan, los montas en un barquito, los soplamos, los montas en un barquito, los soplamos y empiezas a soplar y montas en ese barquito lo que no te gusta y lo alejas y mientras vas soplando y respiras y soplas y vuelves y respiras y que el aire y el mar se vaya llevando y el niño se queda dormido otra vez. Entonces él ya solo es capaz y a veces se levanta y me dice, mami, anoche monté todo en el barquito y yo lo soplaba y lo soplaba. ¿Cómo llego a esa conclusión? Conociendo a través de Yomu que la importancia de la respiración hace un proceso de relajación para que el niño pueda inhalar y exhalar y se vaya relajando todo. Obviamente yo no le estoy diciendo respira 10 veces, relájate. No, yo le estoy poniendo un ejercicio donde él debería empezar a gestionar toda esa emoción a través de ese proceso. Entonces empieza a gestionar esa emoción a través de ese proceso y ahí es donde empieza a generar esa conexión a través de. Entonces creo que no es simplemente dejar la pesadilla ahí, sino transformar realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo empezamos como padres? Primero escuchando a los chicos. O sea, creo que ese es el punto de partida nuevamente y es, ¿qué pasa? O sea, primero, ¿qué pasa? No puedo dormir bien, quiero dormir acompañada. Listo. Miremos la dinámica de ese día. ¿Con quién se relacionó? ¿Quién estuvo con él? ¿Cómo estuvo cargado de afecto? Miren, hoy la ciencia nos presenta una evidencia científica inmensa. Y es que el afecto, el cariño, los besos, los abrazos, las caricias
fortalecen el sistema neocórtex que tenemos aquí y hace que los niños, los adultos, cualquier persona en su proceso de desarrollo se sienta más querido, se sienta más seguro y sienta mayor confianza. Entonces, cuando yo sé que puedo hablar, empiezo a contar lo que me pasa. Pero como tú lo decías ahorita, sin juzgar, sin culpa, sin regaños, sin castillos, sin premios, ¿cierto? Entonces, cuando eliminamos esos castigos, empezamos a entender que es que yo no me comporto por satisfacer al otro. Yo tengo unas necesidades interiores que como niño de 5, 9 años no soy capaz de explicar con palabras. Es que si a los adultos nos cuesta, ahora imagínate a un niño de 5 años ser racional y decir, es que estoy muy enojado porque pasas más tiempo con mi hermana que conmigo. Entonces, claro, ¿qué hago? Llamo la atención, grito, corro, tiro todo, pero mis palabras, mi cerebro y mis palabras no son capaces de ponerse de acuerdo para decir lo que yo necesito. Entonces, tenemos que tener un ojo, por ejemplo, esas conductas de hermanos, cuando hay muchos celos, cuando hay mucha dificultad en los hermanos, lo primero que yo le digo a la familia, Cintia, es, ¿qué haces con uno que no haces con el otro? Ah, no, es que el chiquito lo estoy alimentando, entonces siempre que él viene a acercarse, yo le digo que me espere un momentico, que estoy ocupada. No, abrázalo, acúnalo, yo sé que es difícil, yo ya pasé por ahí, es agotador, cansancio, pero eso va a pasar. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta qué hago con el uno, qué no hago con el otro, empiezo a descubrir realmente qué es lo que está pasando en esa dinámica de celos. Entonces, otra vez, digamos que vuelvo a lo que nos compete hoy y es a darnos cuenta de cómo están generándose esas conductas y qué es lo que sucede para poder acompañarnos ahí. Todo el punto y toda la conversación con Camila Gaviria, esta experta en crianza consciente y neuroeducación, es darse cuenta, volver a la conciencia. Y Camila nos estaba contando una estrategia que viene en uno de mis libros, Respiremos Juntos, que es la respiración. Y en este podcast y en estos episodios hablamos mucho de eso, porque es nuestra posibilidad de volver a casa. En el momento que inhalamos, exhalamos, tomamos aire, respiramos, estamos en un lugar seguro y hay todo un impacto también cerebral, hormonal, fisiológico completo. Me encanta escucharte y esto como estrategia, entonces, darse cuenta, escuchar al otro, escucharse a uno, estar abierto a lo que está pasando. Pero quiero volver a una palabra que también me tiene inquieta con esto de la vida, de lo que está sucediendo en el mundo. Tú hablaste del liderazgo. Y yo siento que hay cultural, educativa y ancestralmente toda una postura de que el adulto lidera. El adulto es el que tiene el conocimiento y hay una jerarquía. Lo vemos en la maestra que pues, los niños están sentados en el suelo y la maestra está en una silla. Y los niños tienen que hacer así para verla, ¿no? Ese sistema de jerarquía que en nuestro mundo occidental está muy instalado, yo tengo como unas contradicciones con eso. Quisiera que no exista más, quisiera que ese sistema de jerarquías desaparezca y el proceso de trabajo desde Yomu en todas mis clases, en todas las clases, en la certificación, lo que compartimos es todo circular. Entonces yo no sé si yo soy la maestra o soy el alumno, ¿no? Pero quiero entender desde la neuroeducación este tema de las jerarquías y de los liderazgos, porque hay un punto muy, creo que una delgada línea roja ahí, ¿verdad? De hasta dónde el niño hace lo que quiere, hasta dónde pongo o impongo como adulto lo que yo pienso que es mejor. ¿Cómo trabajamos eso? Hay un punto aquí determinante y es, yo lo he nombrado ese liderazgo motivador en la crianza, como lo decía ahorita. Digamos que existen muchas teorías de estilos de crianza y hay uno de ellos muy importante donde menciona los diferentes estilos de crianza, donde vemos el autoritarismo, que el autoritarismo es ese que nos indica la importancia de que el otro haga lo que yo diga,
sin persuadir, sin discutir, sin poner, digamos, en discusión ninguna situación. Y del otro extremo está el permisivo negligente, que es el permisivo que deja, y el negligente es que no le importa y que realmente está completamente alejado de lo que está sucediendo. Y ese punto medio, digamos que lo podemos encontrar como crianza consciente o estilo, digamos que también se menciona estilo, digamos, crianza consciente o estilo democrático, o claro, hablamos un poquito como de llevar al centro y de ser capaces de traernos un pedacito del autoritarismo y un pedacito del permisivo y negligente, pero construirlo en un acuerdo donde yo y tú construimos algo juntos, ¿cierto? Que es difícil, es un reto muy grande, las dos que somos mamás sabemos que es un proceso bien interesante, pero cuando yo otra vez me doy cuenta de que funciona, de que es efectivo, que ese adulto, más que imponer las reglas y dejar un proceso donde aquí se hace lo que yo diga, yo llego a un punto y digo, bueno, hay unas cosas en las que yo puedo ceder y hay otras en las que definitivamente no. Por ejemplo, los límites. Los límites son, si por mis hijos fueran, verían televisión todo el día, pero llegamos a acuerdos, ¿cierto? Entonces, ven, vamos a llegar a un acuerdo, porque es que esos programas de televisión los diseñan justamente para eso, para que los niños sean capaces de quedarse enganchados. Entonces, si por mis hijos fuera, el día que estamos el día de la piscina, se quedan todo el día en la piscina, pero es que hay unas reglas. Cuando son las 6 de la tarde, cierran la piscina y nos tenemos que salir. Si por ellos fueran, comerían galletas con chocolate todo el día, ¿cierto? Entonces, ahí es importante que más que a ese autoritarismo, lleguemos a unos límites y vamos a poner los límites. Miren, ahorita justamente, para mañana vamos a hacer galletas con chocolate. Derretimos la chocolatina, le ponemos la mantequilla de maní, hacemos las galletas y son para comer las mañanas en el colegio. Mami, ¿puedo probar una? Listo, cada uno se puede comer de a una y mañana se llevan 3 para el colegio. Pero si no hubieran límites, somos negligentes, permisivos. Ah, sí, entonces cómanselas todas. Entonces, o el autoritarismo, no. Todas son mañana para el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llego yo a ese punto medio? El niño quiere, pues imagínate, lo involucré en la receta, derretimos el chocolate, nos involucramos, entonces voy llegando a ese punto medio donde juntos acordamos la situación. Y ese niño, Cintia, necesita un liderazgo. ¿Por qué? Porque solo no es capaz todavía de alcanzar esa independencia. Un niño de 2 años no es independiente ni autónomo. Un niño de 2 años necesita ver un ejemplo de cómo relacionarse con las otras personas, necesita aprenderse a poner y a quitar su ropa y necesita que alguien le enseñe. Entonces, es bajarnos de esa jerarquía y yo por eso lo he llamado líder, porque más que jefe es un líder que motiva, que es capaz de ser el capitán del barco y que motiva al otro. Yo hago mucho también la relación con el ambiente laboral. ¿Tú qué haces cuando trabajas con un jefe que todo el tiempo te está dando órdenes, que no te deja dar tu punto de vista, que te trata mal, que te grita, que te vulnera, que te violenta? O sea, tú te sientes mal, triste, aburrido, no te gusta, no quieres trabajar ahí. Pero tú, ¿cómo te sientes con un jefe que tú admiras, que quieres ser como él? Que ya no es jefe, sino que es más bien un líder, que me motiva todo el tiempo, que me gusta lo que hace, que cuando me tiene en cuenta me siento realmente satisfecho. Entonces, cuando yo equiparo este nivel al nivel profesional, es más fácil para el adulto comprender lo que yo me refiero con liderazgo, ¿cierto? Entonces, obvio lo que tú dices de esa jerarquía hay que eliminarla, yo estoy de acuerdo, pero en esa infancia y en esa adolescencia necesitamos límites y necesitamos que alguien nos indique cómo sí debo actuar frente a diferentes situaciones. Y ese es el rol que tenemos los padres. Tenemos que estar, yo creo que hay que dejar de estar diciendo que el niño me manipula, que el niño hace lo que quiere, que en caso tal de que sea el lado permisivo o negligente, porque eso simplemente demuestra que tú no tienes límites. Y que claro, que cedes ante cualquier petición del niño y por eso el niño termina haciendo lo que desea. Y si por los niños fueran, se dejarían llevar por su deseo todo el tiempo. Entonces, esa corteza prefrontal y esta corteza emocional estarían en un juego todo el tiempo. ¿Qué necesitamos? Que ellos sepan manejar sus emociones, pero al mismo tiempo que las saben gestionar,
tienen la capacidad racional de hacerlo. Entonces, como yo estoy enojado, yo sé que yo no puedo salir a tirarle piedras al carro de mi casa. Yo sé que tengo que gestionar esa emoción de una manera racional, pero es un entrenamiento que toma tiempo, ¿cierto? Wow, todo el tiempo que estás hablando, pienso en uno, o sea, porque digamos que esta familia o cualquier sea la modalidad de familia, es una vida interior, ese macrocosmos allá afuera es el microcosmos también. Y estoy todo el tiempo pensando, escuchándote, me parece tan interesante para la audiencia. Si tienes niños, si trabajas con niños, si te rodean niños, si te interesan los niños, si eres Yomu Coach, si quieres hacer la certificación de Yomu, si trabajas, si tienes lo de Mindful Home, si sigues a Camila Gaviria, es maravilloso. Pero si no tienes nada de esto, es para uno. Pues estaba pensando, escuchándote, ¿cuáles son los límites que me pongo? ¿Desde dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Cómo me trato? ¿Me trato totalmente negligente y me tomo toda la botella de alcohol y no duermo en toda la noche? ¿O soy estricto, totalmente cuadriculado y no me permito nada? Ese punto medio es maravilloso para pensarlo para uno. Y todo el tiempo que te escucho estoy pensando, estás hablando de mi vida interior, de nuestra vida interior también. Sí, es el adulto, es el adulto cómo se relaciona consigo mismo también. Aquí hay un reto muy grande que creo que es lo que se nos dificulta más en la crianza y es otra vez darnos cuenta de cómo fuimos criados y criamos a los hijos, ¿cierto? Entonces, yo solo sé y conozco una manera que a través de la palmadita el niño me hace caso, porque es que así fue como me criaron a mí, y entonces sigo creyendo y perpetuando la violencia en la crianza. Entonces, mira, la consulta más frecuente que yo tengo con las familias que acompaño es, entonces, ¿cómo sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no lo sé. No sé cómo, y son momentos de ira inmensos. Te ponía el ejemplo de la piedra del carro porque fue una familia de esta mañana. O sea, el niño tiró la piedra en una vidriera y se quebró. O sea, el niño estaba muy enojado. Claro, ¿y quién le ha dicho a ese niño cómo sí? Entonces, hemos sido criados, Cintia, en una cultura donde nos dicen no tires, no pegues, no grites, no saltes, no mires, no hagas, no cojas, no traigas, pero nunca nos han dicho cómo sí. Y justamente eso es Yomu, o sea, Yomu nos dice cómo poder ser capaces de construir un montón de herramientas que nos permite darnos cuenta de que el niño sí es capaz de gestionar. Nada más con la canción de Elástico, es una canción maravillosa que justamente ahorita, no sé, mis hijos de repente empiezan a cantarla y a mí me causa gracia, inclusive me dan ganas de grabarlos, pero a ellos no les gusta mucho que yo los grabe, y entonces y se quedan quietos y se mueren de la risa. Es decir, eso es lo que el niño necesita, ir generando ese entrenamiento, ese moldeamiento de su cerebro para que se construya en un proceso racional y sepan relacionarse con mi niño. Y pongo otra vez mi ejemplo personal, es mi hijo mayor se enoja y se quiere ir y se queda solo, pero cuando el chiquito se enoja, él le dice, respira, tú eres capaz de respirar. Entonces me causa mucha gracia porque ni siquiera él es capaz de respirar en ese momento, y es lo que le dice al hermano. Entonces a pesar de que él no lo haga, que él no esté todavía en la capacidad de sentarse sin gritar, a respirar y a relajarse en su momento de enojo, comprende que esa es una estrategia para enseñarle a su hermano. Entonces todo esto es muy bonito porque nos da un montón de herramientas que nos cuestan. Cintia, yo en pandemia me di cuenta que los adultos no sabemos jugar con los niños, que los adultos no conocemos estrategias para mantener la calma, que los adultos no reconocen sus emociones. Entonces, yo no sé ni siquiera cómo me siento, yo no sé si estoy triste, si estoy enojada, yo no reconozco entre el miedo y la ira. Entonces, es un cuento bien profundo que se puede aprender a través de la música, de la respiración, del movimiento. Yo hablo también mucho con las familias y es no solamente el ejercicio de respirar, hay familias, adultos y niños que les va mejor moviéndose cuando están enojados, y hay otros que les va mejor quedándose quietos o en calma. Tienen que encontrar cuál es su manera.
porque también nos han enseñado el respira, 10 veces y respira, y uno es como que no, yo necesito moverme, necesito correr, necesito saltar, necesito tirar, entonces tenemos que empezar a identificar eso. Creo que el trabajo más grande, Cintia, es con el adulto, el trabajo, y creo que es maravilloso que todo esto se haya transformado hacia la formación de los adultos, que somos los que más nos necesitamos. Yo no veo la hora de empezar la certificación, porque de verdad que te digo que es un proceso muy importante que necesitamos todos, porque realmente eso sí puede cambiar el mundo. Sí, digamos, lo veo, lo vemos, lo sentimos todo el tiempo, y lo que cuando estoy como digo, en la sopa, y estoy con los niños, y estoy dando todas estas herramientas y todas estas canciones, y veo, o sea, ves esta neurosis que ellos traen de las casas, de los adultos, de la comprensión de un momento. O sea, si yo te estoy dando esta clase maravillosa, pero después me sacas el niño a un almuerzo en donde me pones una bandeja de styrofoam o de tergopol, como le digo yo, que nunca más se va a diluir en el planeta, y el niño come en esa bandeja tóxica, es como que no hemos entendido que todo es todo. Tenemos que hacer un trabajo en donde poco a poco las cosas se vayan modificando. Pero esto es lo que siento, y escuchando muchas voces de los padres, de las madres, de los docentes, es que trae algo que se llama culpa, porque ahora estoy aprendiendo esto, ahora estoy tomando conciencia, ahora estoy empezando una manera nueva de comunicación, de diálogo, de entendimiento, de liderazgo. Y entonces, ¿qué hago con todo lo que ya pasó? Hay una culpabilidad que me gustaría preguntarte, ¿cuál es la punta del ovillo para despegarme de eso también? Porque me parece que hace un contrapeso muy grande en la evolución de este camino de crianza hacia uno. O sea, yo hablo de la palabra, y si yo me maltraté hoy 7.000 veces con mis pensamientos, y me miré al espejo y dije, qué gorda, qué horrible, qué vieja, qué joven, qué alta, qué baja, no me gusta. Es un maltrato permanente que hacemos con nosotros mismos. Entonces, esa pregunta es, ahora estoy escuchando a Camila en este episodio de Anciana de tu Corazón, y pucha, ¿cuántas metidas de pata hice en las últimas media hora, en el último día? ¿Cómo trabajo esa culpa? Bueno, yo Cintia, los invito a todos a hacer pequeños rituales de cierre. Como padres y como adultos, con frecuencia nos invade la culpa. A los niños muy poco, porque todavía no tienen ese juzgamiento social en el que hemos crecido los adultos. Hay un libro muy bonito que a mí me gusta mucho, el de los 4 acuerdos, que habla de no te tomes nada personal. O sea, lo que pasó con tu familia, con tu vida, con tu crianza, no lo juzgues. Ese tenía que ser tu camino para llegar a donde estás. ¿Cuál es el camino que quieres recorrer ahora con tus hijos? Es un proceso, como tú dices, un proceso espiritual profundo, que ahí abrimos la puerta nuevamente, familias que quieran hacer ese proceso. Hay muchas personas que hacen unos acompañamientos maravillosos, pero hay otras familias que es algo más sencillo, que es simplemente ese cuestionamiento, esa reflexión, y esa culpa se construye y se constituye también de ese alrededor que tenemos, ¿cierto? De ese sistema social en el que nos rodeamos. Entonces, cuando empezamos a sanar y empezamos a hacer pequeños rituales, por ejemplo, el de la mentira, ¿cierto? Ese es un ritual sencillo. Yo me siento con mis hijos en un fin de semana, hacemos, dependiendo de las edades, hablemos de niños de 7 y 9 años. Me siento con ellos, escribimos, es muy importante, a mí me gusta mucho escribir, invitar a las familias a escribir, porque así somos más conscientes de las cosas que hacemos. Entonces vamos a escribir esas mentiras que yo he dicho, y vamos a poner a los niños a escribir esas mentiras que han recibido, a ver cómo perciben los niños la situación y cómo percibo yo desde mi realidad la situación. Por eso este proceso, Cintia, no es tan sencillo, porque yo sentarme con mis hijos a decirles, miren, llevo 7 años diciéndoles mentiras en estas, ¿cierto? Es difícil,
Y cuando nosotros doloroso, tremendo. nos enfrentamos en ese proceso, es como decir, bueno, es un proceso que yo quiero, que yo voy a construir. Por aquí está el chiquitín buscando. A ver, ¿dónde se ve? Entonces, es decir, cómo yo soy capaz de construir ese proceso de ritual y de cierre, ¿cierto? Donde puedo pedirle a mis hijos que escriban lo que ellos perciben de mí, ¿cierto? Que escriban qué perciben de esa mentira, cuáles son esas mentiras que ellos perciben y cuáles son las mentiras que yo realmente construí. Entonces, familias que dicen, no, en Navidad yo le he escondido los juguetes, entonces uno cómo trabaja el tema de la mentira, entonces la magia. Hay una línea muy delgada, como tú lo decías ahorita, entre la magia y la mentira, ¿cierto? Porque es también como dinámica familiar. ¿Qué pasa? En diciembre hay un evento, una celebración, que todos celebramos, que pasamos rico. Hay familias que deciden tomar una decisión, hay otras familias que deciden tomar otra. Pero cuando yo empiezo a involucrar la amenaza, es que si no te portas bien no llegan los regalos, es que hay un duende que te está mirando todo el día para que hagas las cosas bien, yo empiezo a decir cosas que no son ciertas frente a una ilusión que es la Navidad. Entonces, ese ejercicio de hacer un listadito donde yo analizo, donde yo identifico cuáles son esas situaciones, y esto se puede hacer con todo, con esa culpa. Por ejemplo, tengo una familia que le quitó a su bebé el chupo, el tetero, la chupa, y le dijo, no, es que un ratón la mordió y se la llevó. Entonces le mostraron la chupa mordida y el niño llevaba 15 días súper irritable, enojado. Y yo les dije, bueno, hablemos con él, o sea, tiene 2 años, pero él va a comprender completamente esta situación. Cintia, eso fue como magia. Entonces, el papá, ¿qué hizo? Ofreció disculpas, le mostró él cómo había cogido el chupo y el corta uñas y lo había cortado, le explicó que su familia le había recomendado hacerlo porque culturalmente había aprendido. Esto todo en palabras de niños, no hay que decirle culturalmente, yo aprendí, no, simplemente mira, esto pasaba en las familias antes, yo pensé que era lo mejor para nosotros, no fue lo mejor, si tú quieres volver al chupo, puedes volver al chupo, yo lo corté, yo fui el que lo puse de esta manera. Es decir, te devuelvo la confianza que te había arrebatado. Mágicamente, esa noche el niño durmió perfecto, no pidió el chupo, entendió lo que había sucedido. Entonces, cuando yo hago esos cierres, cuando yo me quedo con esa culpa y me abrumo y me angustio, esas energías las sienten mis hijos. Y cuando yo tengo el día más difícil emocionalmente, probablemente es el día más difícil de toda la familia. Entonces, todas esas culpas que nos cargamos y nos echamos al hombro y las cargamos con una piedra, nos van generando mayor dificultad en las relaciones. Entonces, por eso la invitación a las mentiras, ningún tipo de mentiras, ni la del chupo, o sea, ningún tipo de mentira es válida, porque es que yo estoy criando en confianza. La confianza no se gana, la confianza se construye, el respeto no se gana, el respeto se construye. ¿Y cómo se logra? Poniendo al niño en el lugar de niño, de persona, de ciudadano, de somos iguales. Aunque yo lidero y aunque yo te guío, somos iguales, estamos sentados los dos en el suelo y yo te estoy acompañando a ti en este camino. Y eso no quiere decir que yo me las sé todas, es que juntos podemos construirlo. Entonces es un ejercicio de humildad muy grande. Camila Gaviria, ha estado el cierre maravilloso de este episodio. Seguramente vamos a hacer una segunda parte para hablar de otras cosas. Hemos tocado unos temas fundamentales y sé que toda la audiencia está iluminada, como me siento yo, inspirada por esta construcción que hacemos entre todos. Requiere mucha valentía este ritual de la mentira. Yo decía, oh, wow, o sea, qué cosa tan fuerte, otra vez haciendo una extrapolación para uno. Ponerse a escribir en qué cosas me he mentido, en qué cosas me miento, en qué cosas no me soy fiel a mí mismo, a mí misma, en mi deseo, en mis ganas, en mi camino, cuánto cedo para que el otro me quiera, esté contento, me acepte, y cuál es esa construcción con uno, ¿no? Y esos 2 rituales que nos has compartido son bellísimos. Escribir todo eso de las mentiras y poder compartirlo con la familia,
y a aguantarse, porque los niños son tan elevados que van a cantarnos la justa, ¿eh? O sea, y van a decir cómo es. Sí, ellos sí, no se quedan callados y eso es lo más bonito, porque es darles voz. Yo creo, Cintia, que el reto más grande, y qué pena yo te interrumpo ahí, es eso, o sea, es primero dejar de sentirnos culpables y dejar de sentir que es contra nosotros, porque es que ellos son unos seres únicos y son ellos no nos pertenecen, así sean nuestros hijos, ellos van a crear su autonomía, su independencia, su personalidad, su desarrollo, su relacionamiento. Nuestro rol es acompañarlos de la manito, pero así como de un dedito para irlos llevando por aquí, pero no podemos evitar la tristeza, la ira, la frustración, el enojo, la tropezada con la piedra, la lastimada y posteriormente en la adolescencia las frustraciones que llegan con la edad. Estamos ahí para acompañarlos. Y hay un punto muy importante, Cintia, y es que para poder llegar a esa adolescencia con compañía, con afecto, con confianza, hay que construirla desde la infancia. Entonces, darles esa voz, les da una posición bastante alta. Qué bonito. Hemos volado, así como vuelo de pájaro, con un poquito con lo de la neuroeducación y la neurociencia. Va a quedar para otro episodio. Quiero hablar de lactancia y de neuroeducación, porque es también fundamental, es el signo de los tiempos, tenemos que entender qué pasa dentro nuestro. He estado trabajando en un campamento de verano con, 300 niños por semana en estas últimas semanas, y he ido a partes del cuerpo como por ejemplo los riñones, y ninguno de ellos sabía ni qué eran los riñones ni dónde estaban. Y empezamos a investigarlo, a sentirlo, a honrarlos. Y hacemos este ejercicio que te tocas aquí, dices, cada célula de mi cuerpo está feliz y sana, ¿no? Y entonces fuimos a los riñones y al corazón. Cada célula de mis riñones está feliz y sana, y empezar a honrar este ser, este cuerpo, entender todo este universo que sucede sin que nosotros nos enteremos, de todo lo que pasa adentro nuestro y no tenemos ni idea. Es una maravilla que nos permite funcionar tan divinamente, y eso también es esa construcción entre todos. Gracias por todo. Me gustaría que cierres con algo hermoso que nos quieras decir y transmitir. Precioso escucharte. Todo el mundo sé que lo va a disfrutar mucho, te está disfrutando mucho, y prometo un segundo episodio con Camila Gaviria. Cami, te escucho. Y hablar de lactancia, sabes que me apasiona un montón, así que cuenta conmigo. Yo creo que, Cintia, lo más importante es que podamos construir una transformación social. Con frecuencia nosotros juzgamos nuestros gobernantes, y está hoy en nuestras manos generar una transformación social. Eso solo se logra siendo más conscientes con nuestros hijos, mirándolos a los ojos, abrazándolos, demostrándoles nuestro afecto, acompañarlos sin violencia, sin gritos, sin castigos, sin amenazas, y realmente comprender cuáles son sus intereses y sus deseos, ponernos a la altura de ellos, hablarles a los ojos y realmente conectarnos con ellos, con intención, de verdad, de comunicarnos y de entendernos. Creo que ese es el reto más grande que tenemos. Es muy difícil, es un proceso transformador que logra mover montañas, Cintia. Yo creo que tú lo vives todos los días cuando te conectas con estos chiquitos, y es darse cuenta de que ellos encuentran a alguien con quien hablar, de que encuentran una persona en la que pueden confiar. Eso es lo que debería pasar con todos los niños cuando estén en su casa, que sea un territorio seguro, un territorio donde son tenidos en cuenta, donde no solo los abrazan físicamente, sino también emocionalmente, y donde, bueno, toda esta transformación social es posible si lo hacemos juntos. ¿Dónde te encontramos, Camila Gaviria? Te seguimos. La gente quiere consultarte, quiere contratarte, quiere tenerte de asesora, como guía. ¿Dónde es el mejor lugar para encontrarte? Bueno, me pueden encontrar en @soycamigaviria en Instagram. Allí tienen toda la información de mi perfil. Hace más de 11 años me dedico a acompañar a los niños y las familias. También en el ámbito profesional soy consultora empresarial. Digamos que ese es mi fuerte, en hacer esos acompañamientos a las organizaciones sociales
que buscan promover la importancia del desarrollo del cerebro en los primeros años de vida y fortalecer todo el proceso de acompañamiento a los maestros y a los padres. Entonces en @soycamigaviria me pueden encontrar, tengo cursos, talleres, mucha información también gratuita y contenido que pueden tener en mi Instagram, @soycamigaviria. Allí nos vemos. Bueno, qué honor haberte escuchado, agradecerte mucho en nombre mío, de toda la audiencia, tantos puntos dorados y tanto para sentir y para construir, me encanta esa palabra. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, nos vamos a encontrar muy pronto en el próximo episodio de este podcast maravilloso, Enciende tu corazón, mi corazón encendido ilumina el mundo. Gracias. Yo me quedo con el corazón encendido y estoy segura que tú también. Ojalá hayas disfrutado muchísimo este episodio. Recuerda que para más información puedes visitar mi website, cynthiasack.com. Allí está mi blog, ideas, inspiración, teaching y todos los episodios de Enciende tu Corazón de este podcast. Puedes visitarme en redes sociales, en Instagram, @CynthiaSackOficial. Pasa la voz, comparte estos contenidos, suscríbete y nos encontramos en el próximo episodio para encender nuestros corazones y enamorarnos de nuestro poder personal. Gracias.